¿Qué ocurrió en aquel sepulcro, propiedad de José de Arimatea, tras la muerte de Jesús de Nazaret? Este es un tema apasionante, pero al mismo tiempo necesitaríamos varios programas para poderlo desarrollar. Si es verdad que vamos a intentar sacar el extracto de lo que ocurrió en aquel sepulcro. Pero para ello os invito a que cojamos el Evangelio de Juan. Nos vamos al capítulo 20, versículos del 1 al 9. Os lo resumo. Aquella mañana del domingo, al llegar María Magdalena al sepulcro y encontrárselo vacío, corrió en busca de Pedro, Simón Pedro, y del discípulo amado por Jesús, los investigadores pensamos o creemos que se trata de Juan Zebedeo. Bien, cuando llegaron al sepulcro, el primero que llegó fue Juan, el discípulo amado, pero no entró. Y posteriormente el que sí entró fue Simón Pedro. Y en aquel sepulcro se encontró unos lienzos tirados y otro colocado perfectamente doblado en el banco en donde estaba depositado su maestro. ¿Qué significa esa sábana perfectamente doblada? Al final del programa lo descubriremos. Bien, vamos a partir hablando de esa sábana, del origen de todo. La sábana de Turín, que hoy en día está en Turín, ha tenido un recorrido, pero realmente no tuvo una importancia científica hasta que en el año 1858 un abogado aficionado a la fotografía italiano llamado Secondo Pia, aprovechando la última boda del rey de Italia, digo la última porque la dinastía del reinado de Italia se acababa con Humberto I de Saboya, pues se puso en Turín, se expuso lo que es la sábana santa. Secondo Pia pidió permiso para poderle echar unas fotos, hacerle fotos. Lo intentó hasta en 3 ocasiones y en la última ocasión que logró sacar la instantánea de la sábana, marchó rápidamente a su estudio fotográfico y ante su sorpresa se dio cuenta que ese lienzo era un negativo fotográfico, algo incomprensible, de una imagen de un hombre en rigor mortis. Rigor mortis es una contractura cadavérica que se produce para todas las personas que fallecen, y ante su asombro, a partir de entonces empezó a tomar la ciencia un interés exclusivo sobre ese lienzo, hasta tal punto que en 1978 unos científicos norteamericanos crearon el departamento llamado SETURB para investigar ese enigmático lienzo. De entrada, utilizaron un aparato llamado VP8. El VP8 se utiliza para medir la tridimensionalidad de los planetas, imaginaros, ¿no? Y efectivamente se dieron cuenta que por el VP8, que la imagen que aparece en el lienzo de la sábana era un hombre con contractura cadavérica, es decir, en rigor mortis, en máxima extensión, con una tridimensionalidad perfecta. Pero ahí no acaba la cosa. Empezaron a analizar ese lienzo y pudieron observar que sobre el cuerpo había aproximadamente unos 370 impactos producidos por un utensilio que utilizaban los romanos en el siglo I, llamado el flagum taxilatum. Es decir, que el hombre que aparece en la sábana fue flagelado con el flagum taxilatum. El flagum taxilatum tenía una empuñadura de cuero, 3 tiras también de cuero, terminaba en esferas en la punta y en medio huesos de carnero. Imaginaros, el populacho romano le llamaban al flagum taxilatum el escorpión, debido al dolor abrasador de cada porrazo, de cada impacto. Pues el hombre de la sábana tenía huellas de ese utensilio romano del siglo I. Pero ahí no acaba la cosa. Se dieron cuenta que en la parte superior
había una serie de heridas provocadas por un bonete de espino. Siguieron investigando sobre ese lienzo y observaron que estaban las muecas y los clavos de esa figura en rigos mortis. Curiosamente siempre hemos creído, y las imágenes así se representan, de un Jesús crucificado por la palma de la mano, algo que hemos podido comprobar que sería imposible, porque si los reos a muerte en crucifixión hubieran sido crucificados con las palmas de las manos, nada más que con el movimiento los tejidos se hubieran desgarrado y el reo hubiera caído al suelo. Bueno, pues en ese lienzo aparecen muecas de clavos. Si nos tocamos aquí en la muñeca hay un hueco llamado hueco de Stock. Justamente ahí perfectamente aparece la herida, el circulito que ha provocado los clavos de la persona que aparece en esa sábana. Todavía no estamos diciendo que fuera Jesús de Nazaret. Vamos a seguir avanzando. El mismo departamento del SETUR, analizando ese lienzo, vieron perfectamente cómo había una herida en el quinto espacio intercostal, de derecha a izquierda, que trazando una línea recta llegaba perfectamente al corazón, provocado por una lanza. Bien, siguieron, cogieron unas muestras de sangre, la sangre era AB positivo, sangre judía, e incluso había restos de un polen de una planta que desapareció en el siglo II, Apsuegra, y en los ojos de la persona que aparece en la sábana unas monedas, con la inscripción de Tiberio César, coincidiendo precisamente con el emperador que estuvo en el momento de la muerte de Jesús de Nazaret, gobernando Roma. Bien, la ciencia a partir de esos momentos no daba una explicación, porque lo que más le llamó la atención de ese lienzo fue lo siguiente. Esa persona que está en la sábana emitió una radiación brutal que dejó una chamuscadura en la urdimbre. Urdimbre es la parte superior de la sábana. Una irradiación tan brutal equivalente a varias bombas atómicas. Algo que, evidentemente, vuelvo a repetir, la ciencia no encontraba explicación para este hecho en concreto. Ahora se puede entender cómo los sepulcros de aquella época tenían una piedra, un pasillo, un vestíbulo, y en el interior se colocaba a la persona que había fallecido. Ahora se entiende, si emitió esa radiación, cómo se alarmaron las personas que estuvieron vigilando el sepulcro, propiedad de José de Arimatea, desde el exterior. Es decir, esa radiación incluso traspasó las propias piedras. Al no encontrarle sentido a la ciencia a cómo se pudo formar esa imagen, y sabiendo que ninguna persona que muere puede emitir esa radiación, claro, una serie de laboratorios comenzaron a datar la sábana, a ver si coincidía con el siglo I. Y fijaros lo que ocurrió. Llegaron a la conclusión de que con radiocarbono, con el carbono 14, la sábana corresponde a la Edad Media. La ciencia sigue opinando lo mismo, por mucha Edad Media de donde procede la sábana, cómo se pudo formar esa figura. Pero después los mismos laboratorios que participaron en el estudio reconocieron un gran error. La sábana ese lienzo tuvo un recorrido, pero en 1532, en la localidad francesa de Chambéry, la capilla salió ardiendo. Las clarisas que custodiaban esa capilla se acercaron corriendo. Claro, la sábana estaba sobre una urna de plata. Le echaron agua e intentaron salvarla, y lo lograron, pero los bordes estaban chamuscados, estaban quemados, y aprovecharon, le pusieron unos remiendos con unos lienzos nuevos. Unos remiendos para protegerla y darle más fuerza. Claro, los laboratorios que estudiaron el carbono 14 extrayeron como muestra la esquina que las clarisas reforzaron de la sábana santa. Evidentemente no era válida esa prueba del carbono 14 porque estaban trabajándose sobre un lienzo nuevo, no sobre el lienzo original. Bien, dicho esto, y si la ciencia no le da explicación, aquí hay una pregunta clave. ¿Realmente la persona que está en esa sábana fue Jesús de Nazaret? Bien, todos sabemos por la historia que los romanos,
antes de crucificar a un reo, lo flagelaban. El hombre de la sábana santa aparece en restos de flagelación, hasta 370 impactos, ¿de acuerdo? También sabemos que cuando se quería aligerar la muerte de un ser humano crucificado, practicaba lo que ellos le llamaban la crucifractura. La crucifractura era con un mazo romperle la tibia, el peroné y provocar la asfixia y la muerte. Pero si esa persona, ese reo, ya estaba muerto, puede ser lógico que se lo aseguraran clavándole una lanza. También aparece en la sábana santa. Cierto es. Pero lo que sí sabemos con total seguridad es que los romanos no acostumbraban a colocarle a ningún reo ningún bonete de espino. Y en la sábana santa aparece ese hombre coronado por una corona, valga la redundancia, de espinas. Bien, dicho esto, nos vamos de nuevo al sepulcro tal y como hemos comenzado. ¿Cuándo, si esa persona, Jesús de Nazaret, cuándo pudo haber desaparecido? Hemos dicho que cuando llegaron los estudiosos y científicos de la NASA se encontraron con una figura en rigor mortis. Ahí está la clave. El rigor mortis es una contractura cadavérica. Todos padeceremos ese rigor mortis cuando dejemos de existir. Pero hay que tener en cuenta un detalle. Si la muerte es natural, por ejemplo, un infarto, donde no hay hemorragia, ni herida, ni nada por el estilo, el rigor mortis, esa contractura cadavérica, comienza a las 36 horas, dura 24 y desaparece. Pero si la muerte es traumática, un accidente o, como el caso del hombre de la sábana santa, una hemorragia múltiple, el rigor mortis empieza a entrar a las 3 horas de su muerte, dura 3 horas y desaparece. En base a esto vamos a intentar descubrir cuándo pudo desaparecer Jesús del sepulcro. Según la Escritura, las mujeres, tened en cuenta que existe un rito funerario en aquella época. El rito es el siguiente: cuando esa persona fallece, lo limpian con aromas, con mirra, con aloe. Pero como estábamos a viernes y próximo al Sabbat, al día del descanso, pues tuvieron que dejar pendiente el trabajo para el primer día de la semana. Para los judíos, el primer día de la semana comienza en domingo y finaliza el Sabbat, el sábado. Claro, cuando llegaron las mujeres, ya ese lienzo, ya en el sepulcro no había nadie. Pero si la figura estaba en rigor mortis, ¿cuándo pudo haber desaparecido? ¿O cuándo emitió esa radiación que dice los norteamericanos, ¿no?, que emitió aquel personaje? Pues si Jesús murió el viernes a la hora nona es la novena salida del sol, es decir, a las 3 de la tarde, el tiempo que tuvo José de Arimatea en pedir el cuerpo para que no acabara en una fosa común y adquirir un lienzo para envolver el cuerpo de su maestro, aproximadamente el trabajo duró hasta las 6 de la tarde. Y se marcharon para concluirlo el domingo por la mañana. Bien, si esa figura está en rigor mortis, hemos dicho anteriormente que esa contractura para las personas que han sufrido una gran hemorragia comienza a las 3 horas de su fallecimiento, pues el intervalo que ese hombre emitió, el intervalo de tiempo que ese hombre emitió esa radiación fue desde las 6 a las 9 de la noche, esas 3 horas. Es decir, que cuando las mujeres llegaron al sepulcro ya no estaba, pero no estaba desde el momento que fue sepultado en aquel huerto propiedad de José de Arimatea. Y hemos comenzado este programa hablando del Evangelio de Juan, capítulo del 1 al 9, concretamente en el versículo 7, cuando llega Pedro, se encontró unos lienzos tirados por el suelo y una sábana perfectamente doblada en una esquinita. ¿Qué mensaje en clave nos estaba dando o nos está dando Juan? Bien, pues es de sobra conocido en aquella época una costumbre judía. Cuando un comensal estaba almorzando o cenando y había terminado, cogía una servilleta, hacía un gorruño y lo tiraba encima de la mesa. Le estaba diciendo al sirviente que se marchaba, pero que ya no volvería. Pero si un comensal se tenía que ausentar en esos momentos, colocaba y doblaba perfectamente la servilleta y lo dejaba encima de la mesa. Le estaba transmitiendo al sirviente
que se marchaba, pero que volvería. El mensaje que recibió Pedro en aquel sepulcro propiedad de José de Arimatea fue: me marcho, pero volveré. Muchas gracias.